querían venir a las 8 de la mañana, ¿verdad? Pero bueno, lo lamento, el 31 no va a poder madrugar para venir a la iglesia, pero a las 10:30 tenemos nuestro servicio regular, y a las 6 de la tarde, ahora siga conmigo, 6 de la tarde. Okay, a las 6 de la tarde tenemos el culto en el que cerramos el año, ¿verdad? Que es una celebración especial. Así que para ese día, para este domingo a las 6 de la tarde, estamos pidiendo que traiga algo, hablando de que es nuestro año de conquista, traiga algo que represente aquello que usted quiere conquistar el próximo año. Esto es muy importante porque el Señor nos ha enseñado, ¿verdad?, la importancia de hacer actos proféticos, de tener algo que nos recuerde las promesas de Dios. Así que, no sé, imprímase ahí, no sé, no sé, unos, ¿cómo se llama? Unos anillos de boda o algo así, ¿verdad? Y no sé, un título universitario, como hemos hecho otras veces, cómprese un llavero para su casa, para su carro, no sé, búsquese algo que represente una conquista que usted va a buscar este año, algo que el Señor le estaba hablando, porque este domingo a las 6 de la tarde vamos a estar orando y creyendo que el Señor va a bendecirnos para el próximo año 2018. Tenemos un Dios poderoso y va a estar con nosotros el próximo año, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir que tome su Biblia y vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 5. 2 de Samuel capítulo 5. Vamos a hablar de aquellos que conquistan, porque Dios nos está llamando para emprender, Dios nos está llamando para conquistar. Y ahí en 2 de Samuel capítulo 5, el versículo 6. Versículo 6 dice así: el rey, está aquí hablando de David, el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podía entrar en la ciudad, le dijeron a David: aquí no entrarás, para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, los aborrezco. De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio, y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Diga conmigo: y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Ahora dígaselo como que si fuera para usted: y me fortaleceré más y más, porque el Dios Todopoderoso estará conmigo. Vamos a decirlo de nuevo: y me fortaleceré más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estará conmigo. Amén. 2 de Samuel capítulo 5 nos presenta un momento que es muy muy importante. Este momento es el cual David recibe su tercera unción, porque David fue ungido 3 veces. Fue ungido en lo oculto, en una cena familiar por el profeta Samuel. Ahí antes de ser rey, ¿verdad? Samuel le profetizó lo que iba a venir a pasar con él. Así que fue ungido ahí en los secretos, sin que nadie viera, sin mucha cosa. Después de eso pasa tiempo, ¿verdad? Sirviendo a Saúl, después huyendo de Saúl. Cuando Saúl muere, viene Judá, su propia tribu, y lo unge como rey en Hebrón. Después de esto llegamos a 2 de Samuel capítulo 5. En 2 de Samuel capítulo 5 viene ahora todo Israel, porque primero había sido solo su tribu. Ahora en 2 de Samuel 5 viene todo Israel y le dice: queremos ungirte como rey. Así que viene todo el pueblo y vienen y lo ungen a él como rey. Su tercera unción, aquella en lo cual lo estaba llevando a algo nacional, a un liderazgo nacional, algo mayor, ¿verdad? E inmediatamente después lo que se nos narra es esta conquista.
Inmediatamente después de que se nos cuenta que David recibe esa tercera unción de parte de Dios, esa tercera unción para ahora sí gobernar a sus 37 años de edad, viene todo el pueblo, ¿verdad? Lo unge a él. Y después de este momento, inmediatamente lo que se cuenta es que marchó hacia un lugar conocido como Jebús. Ese lugar Jebús tiene una historia interesante, que la vamos a mencionar un poco ahora después, pero es lo que se llegó a conocer como Jerusalén. Jerusalén es uno de los lugares más importantes teológicamente hablando. Y por eso a mí me llama mucho la atención cómo predicamos más de la unción que recibió David en lo secreto, ¿verdad? Ahí con su familia cuando lo llamó Samuel, que de esta, ¿verdad? Que produjo un resultado todavía mayor, por supuesto, esa fue el inicio, la que dio a luz todo, pero me llama mucho la atención que también predicamos más, por ejemplo, de Goliat, que por supuesto el ganarle a Goliat, obviamente, fue carguísima, fue buenísimo. Pero la Biblia en realidad no le da tanta pelota a David, el que mató a Goliat. En realidad, David una y otra vez se menciona asociado con Jerusalén. Y este pasaje se dice la ciudad de David, la ciudad de David. Más o menos 44 veces se menciona la ciudad de David o se menciona el nombre de David asociado con Jerusalén. Porque llegó a ser algo tan importante, ¿verdad? Que el lugar Jerusalén con la persona de David que representaba a Dios. Jerusalén en los salmos nos dice varias cosas muy importantes. Por ejemplo, nos dice el Salmo 9:11 que Dios habita para siempre en Sión. Sión es Jerusalén. Dice que Dios habita para siempre ahí en Sión. De hecho, dice el Salmo 2:6 que Dios reina en Sión, porque ahí fue puesto como rey. Dice el Salmo 14:7 que de Sión viene la salvación. El Salmo 22 dice que de Sión viene la ayuda. El Salmo 48:2 dice que la alegría de toda la tierra viene de Sión. El Salmo 128:5 dice que la bendición viene de Sión. Así que ese es un lugar sumamente importante. Es un lugar clave en la Biblia. Jerusalén tiene un peso, tiene una importancia enorme. Lo que sucedió a partir de Jerusalén a nivel histórico, ¿verdad? El hecho de que se construyera ahí el templo de Salomón, ¿verdad? Que fue inaugurado por David. De hecho, aquí en 2 de Samuel, el capítulo 5, 6 y 7 se habla de los eventos más importantes en esa ciudad. La conquista de parte de David, se habla de que fue traída el arca del pacto a Jerusalén, y se habla de que David sembró la idea de construirle un templo a Dios que después iba a construir Salomón su hijo. En esos 3 capítulos se nos narran 3 eventos súper importantes que le dieron forma a todo lo que iba a venir después. Hasta ese momento Jerusalén pues como tal no existía. De nuevo era Jebús, era un lugar de una fortaleza de una tribu del pueblo de Canaán. Era un lugar que simplemente estaba ahí todavía sin conquistar. No tenía el peso que para nosotros tiene, ¿verdad? Hoy en día Jerusalén es una ciudad santa para los judíos, ¿verdad? Porque ahí está el templo, ¿verdad? Lo que ahora es el Muro de los Lamentos. Para los cristianos, ¿verdad? Porque es la ciudad en la cual pasó Jesús su pasión, en la cual fue crucificado. Para nosotros es una ciudad sumamente importante. Y de nuevo en la Biblia una y otra vez se habla de Jerusalén, de Sión, de la importancia de ese lugar, de la importancia de todo lo que pasó. Y se le da un peso teológico increíble, muy importante. Y eso, lo que me llama la atención es, ¿qué habría pasado si David no la conquista? ¿Qué habría pasado si David simplemente se da media vuelta y dice, no, sigue ahí, voy a gobernar desde otro lado, voy a ir hacia otro lugar, voy a ir a hacer otra cosa? El mundo literalmente no sería como lo conocemos, ¿verdad? Jesús no habría sido crucificado ahí, no tendríamos todas esas profecías. De verdad, aún en la realidad política de hoy en día, todo habría cambiado si él no hubiera conquistado eso
que había sido llamado a conquistar. Y yo me pongo a pensar de verdad, ¿cuántas veces Dios nos ha llamado a una conquista que nosotros no hemos hecho, no hemos realizado, y simplemente no creamos la realidad que Dios está buscando que sea creada? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a una conquista y simplemente nosotros no formamos el mundo de acuerdo a la forma que Dios está buscando que tenga? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a una conquista, pero nosotros no le damos el peso que tal vez tienen los cielos? Porque tal vez ese día David no iba pensando, uy, voy a ir a conquistar la ciudad de Jebús, ¿verdad? Uy, y de ahí, ahí van a crucificar ahí a mi tataranieto Jesús, ¿verdad? Y que el Salvador del mundo, ¿verdad? Voy a ir a conquistar Jebús y se va a escribir tanto de ella. Y voy a conquistar Jebús y los cristianos van a hacer tours para ir ahí dentro de 2000 años, ¿verdad? O sea, David no iba pensando tal vez en todas las consecuencias que iba a tener esa decisión que él iba a tomar. Pero la conquista que él tuvo ese día tuvo consecuencias que nos afectan aún hoy en día, que hasta hoy en día llegan, y que hoy en día seguimos esperando el regreso de Jesús cuando ponga sus pies una vez más sobre esa santa ciudad. Por eso me llama la atención, ¿verdad? Nos parece más interesante predicar de Goliat. Nos parece más interesante predicar de otras partes de la vida de David, cuando esta, yo creo que perfectamente fue la conquista más importante de su vida, porque fue la conquista que marcaría todo lo que iba a venir. Todo lo que sigue aquí tiene que ver con lo que Dios, las promesas de Dios para Jerusalén, las promesas de Dios para ese lugar. A veces nosotros no nos percatamos de la importancia que tienen las conquistas que Dios nos ha llamado a tener. A veces nosotros no nos percatamos del poder que puede tener cuando conquistamos aquello que Dios nos ha llamado a conquistar. A nivel político era muy importante. Jerusalén queda exactamente en el límite que divide a las tribus del sur con las tribus del norte. Porque después, ¿verdad? Años después, de hecho el reino se dividió, ¿verdad? Entre Israel al norte y Judá en el sur. Entonces, en ese momento, es una conquista que políticamente era muy importante, porque digamos que unía todo el territorio de Israel. Estaba como una forma central que amarraba todas las partes del territorio. Pero además de eso, una conquista espiritual sumamente importante por todo lo que ya le comenté, porque ahí después iba a traer el arca de Dios, ahí iba a ser el lugar de la habitación de Dios, iba a ser un lugar lleno de las promesas de Dios, iba a ser un lugar que iba a recibir una importancia enorme, grandísima hasta el día de hoy. Y cuando nos ponemos a leer esta conquista, hay varias razones por las que David no debería haberla conquistado. Hay varias razones por las que tal vez si nosotros hubiésemos estado en el lugar de David, hubiéramos decidido, no, mejor no lo conquisto, o mejor el otro año, ¿verdad? Porque uno siempre que se pone las metas para un año, las termina postergando para el próximo, ¿verdad? Usualmente, ¿verdad? No, este año sí voy al gym, va. No, este año sí me meto a estudiar eso. No, este año sí me meto a hacer tal cosa, ¿verdad? Y lo vamos dejando y lo vamos tirando y lo vamos postergando. Tal vez tengamos buenas razones. David tenía buenas razones para no hacerlo. La primera buena razón por la que David no debió haber conquistado Jerusalén era por su historia. Algo impresionante de Jerusalén, o de Jebús en ese momento, es que Josué, el gran conquistador de la tierra prometida, no fue capaz de conquistar Jebús o Jerusalén. Josué no fue capaz de conquistar esa fortaleza. Por eso es que estaba ahí hasta ese día. Porque el gran conquistador Josué no fue capaz de conquistar esa fortaleza. Es más,
Se murió Josué y se levantaron grandes líderes en Israel, ¿verdad? Todos los jueces de Israel. Y ninguno de ellos echó a los jebuseos. Ni Sansón con toda su fuerza, o Gedeón con su llamado y su unción poderosa, ¿verdad? Esa gente sobre la que venía el Espíritu Santo y hacían proezas de parte de Dios. Ni Josué ni ninguno de los jueces había logrado echar los jebuseos. Ellos seguían ahí. Esa fortaleza nadie en la historia la había tomado. Por eso es que salieron a burlarse de David. Ay, David, no sea payaso, ya Josué trató y no pudo. ¿Y usted quién se cree, David? Josué era Josué, usted no sea payaso. Porque lo acababan de ungir. Venía siendo nuevo, ¿verdad? El rey nuevo, venía estrenando puesto. Así que salieron ellos y se asomaron. Jala, payaso. No, pues ni Josué pudo y usted va a poder, ¿verdad? Ni Sansón pudo y usted va a poder. No, hombre. Nadie nunca lo había conquistado. Y nosotros, seamos honestos, solemos medir nuestra posibilidad de éxito dependiendo de los demás, ¿verdad? Uno la calcula, uno más o menos ve, bueno, y es que ha tratado fulanito y sutanito y le fue como un quebrado. Y no, mejor para el otro año, vamos a orar, vamos a seguir orando. No, es que fulanito y sutanito ya habían tratado y son mejores que yo y estudiaron más que yo y tenían un mayor liderazgo que yo. No, y si ellos no pudieron, mejor no juego de loco. O sea, ¿quién se creía David para creer que iba a hacer lo que Josué no fue capaz de hacer? ¿Quién se creía David para creer que él podía hacer lo que en los tiempos de Gedeón o de Sansón no había podido hacer? ¿Quién se creía David para hacerlo? Así que una buena razón para no hacerlo era la historia. Nadie más había podido. Así que, ¿para qué se iba a embarcar ese día? La segunda razón por la que David no debió haberlo hecho: tenía una nueva posición. Seamos honestos, es diferente emprender algo cuando usted no tiene nada que perder a emprenderlo cuando tiene mucho que perder. ¿Verdad que sí? Cuando uno no tiene nada que perder, va y le va mal, le va como un quebrado y nadie se dio cuenta. A nadie le importó, ¿verdad? Porque no tenía nada que perder y ok. Pero David estaba en la cúspide de su liderazgo, ¿verdad? Se cumplió la promesa que una vez le había hecho Samuel. Estaba reinando sobre todo Israel. Estaba recién estrenado en su puesto y se decide hacer lo que ni Josué había logrado hacer. O sea, David, jamás debiste haber hecho eso. David, jamás debiste haber tratado de conquistar Jebús, y menos en ese momento. Eso no es recomendable. Eso jamás debiste haberlo hecho. ¿Qué David más baboso? ¿Cómo siendo recién puesto ahí en ese lugar de rey? ¿Y si lo hubieran derrotado? Yo me imagino que seguro la gente dice: ah, sí, nos equivocamos con el rey nuevo. Ah, sí, no, que va, este no servía, no, que va. David ese día salió a jugárselo todo. David ese día podía haber echado a perder la puerta nueva que Dios le había acabado de abrir. Cualquiera le hubiera recomendado a él: no, mejor espérese a que tenga un ejército más maduro, espérese a que tenga una mayor experiencia de guerra, mejor espérese porque hay otros tiempos, hay otros momentos donde usted va a poder hacerlo, mejor espérese un toquecito porque todavía no, ¿verdad? O sea, David, en este momento yo creo que eso no es lo más prudente. ¿Por qué? Viene tomando ese puesto. Jamás. ¿Cómo lo va a emprender? ¿Cómo lo va a hacer? No. David jamás debía hacerlo. Y no solo eso, le doy la tercera razón. Se burlaron de él. De hecho, a mí me hace mucha gracia porque la burla que le hicieron ese día se volvió en un dicho. Y para que se haya vuelto en un dicho es porque le llegó. O sea, si lo convirtieron en un dicho es porque le tocó el orgullo, ¿verdad? No fue nada más, dijeron tal cosa, pero David los ignoró. No, se convirtió en un dicho, ¿verdad? Ni los cojos ni los ciegos entrarán en el palacio, ¿verdad? Porque los aborrezco. O sea, cuando le dijeron eso, obviamente en ese momento pues la gente no era
tan educada en hablar políticamente, de forma correcta, ¿verdad? Políticamente hablando, ¿verdad? Pero la gente de Jebús, de la fortaleza, lo que estaba diciéndole es, aún la gente menos apta que haya para pelear, lo puede echar a usted de aquí. Nadie ha conquistado Jebús. Josué no pudo, los jueces no pudieron, David, usted le va a ir igual. Así que salieron, ¿verdad? Y se burlaron de él. David, no sea payaso, usted no lo va a lograr. David, usted no lo va a poder hacer. Ay, David, no debió haberlo hecho. ¿Por qué? Porque más bien se estaban burlando de él. Y cierto o no que mejor nosotros nos dejamos de hacer cosas para evitar precisamente eso, porque se burlan de nosotros. Porque ¿qué van a decirnos? Nosotros no emprendemos cosas, ¿por qué? Porque se van a burlar de nosotros. Porque después me va feo y se ríen de mí. Después se burlan de mí y después no me tratan bien y después quedo en un ridículo. Entonces muchas veces dejamos de hacer las cosas por lo que otros van a decir. Ay, David, ¿cómo fue tan baboso de ir a conquistar esa ciudad? Se burlaron de usted. Y aquí hay algo muy importante, una lección muy importante. Aquellas personas que dependen de motivación constante van a lograr muy poco en la vida. Aquellas personas que dependen de que constantemente les estén diciendo, vamos, tú puedes, vamos, lo vas a lograr. Cuando alguien crea una dependencia a que lo estén motivando, va a lograr muy poco. Porque en las batallas la gente no es amable. Porque en las guerras la gente no va a ser amable. Porque en un momento de conquista la gente no va a salir diciendo, ¿verdad? Los jebuseos no van a salir diciéndole, vamos David, tú puedes matarnos, hazlo, ¿verdad? Derrótanos David, sí, eres el ungido, el dulce cantor de Israel, degóyanos, ¿verdad? De nuevo a David le movió el piso, por algo lo convirtieron en un dicho, o sea, porque le llegó. O sea, yo me imagino que seguro se le saltó la vena aquí, ¿verdad? Se puso rojo y con una línea azul aquí. Y seguro dijeron, uy, yo nunca había visto a David así. Uy, véalo cómo se puso. Uy, cómo le fueron a decir eso. Y David le agarró un chichón seguro ese día. Uy, qué cólera con esa gente burlándose de mí. Uy, qué cólera con esa gente riéndose de mí. Yo aquí afuera, ellos ahí en esa fortaleza. Uy, papá, espérese. Pero hermano, si usted está dependiendo siempre de que haya alguien echándole porras, le va a costar mucho conquistar. Porque no siempre vas a estar en momentos donde la gente esté echándote porras. Porque muchísimas veces te vas a parar frente a la gran fortaleza de Jebús y lo menos que vas a escuchar es un tú puedes, vamos. Probablemente lo que va a escuchar es un no seas ridículo, payaso, jale aquí. Y cuando usted ha desarrollado ese corazón frágil que solo depende de que lo motiven y que le digan, oye, usted es demasiado inteligente y demasiado guapo y tiene demasiada unción y es demasiado lindo, ay, usted es un angelito del cielo. Cuando usted se acostumbró a eso, usted ha desarrollado un corazón tan frágil que la primera burla, que el primer dardo que el diablo le mande, se lo despedaza. David pudo conquistar lo que pudo conquistar porque él no dependía de que le estuvieran echando porras. Porque él sabía que él era un conquistador y sabía lo que Dios había sembrado en él y lo que Dios había puesto en él. Hermano, así que si usted ha estado dependiendo de que alguien lo esté animando para poder emprender, para poder conquistar, para poder hacer las cosas, ay, bienvenido al mundo real, crezca, sorry, ¿verdad? Quiere que lo animen, vamos, usted puede, Cristo está en usted, está lleno del Espíritu Santo, dele y listo. Tal vez esa sea la única motivación que reciba en todo el año, pero aquel que sabe a lo que Dios lo ha llamado, eso es suficiente. Además hay algo muy importante que yo creo que usualmente
nos brincamos, dice el versículo 6, el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían ahí. O sea, la imagen que nos pinta es como que no fue David y todo Israel. No fue David y todo Israel, fue como David y su gente. David no debió haber salido a hacerlo porque iba solo. David no debió haber salido a hacerlo porque no fue todo Israel detrás de él. Fue como que lo ungieron, ¿verdad? Y ahora será nuestro rey. Vamos a conquistar Jebús. Bueno, que le vaya bien. David es nuestro líder. Perfecto, conquistamos Jebús. Chao. Porque otra cosa por la que nosotros no conquistamos es porque decimos, es que nadie cree en mí. Y casi que nos gusta, ¿verdad? Hasta que soñamos un día, ¿verdad? Que lo logremos y dando testimonio. Nadie creía en mí. Pero qué rico. Y más si el hermano está sentado, ¿verdad? Ahí en una silla. Nadie creía en mí. Yo me senté ahí en esa silla de ese banco y ese hermanito que está ahí, él era el que aprobaba los préstamos y nadie creyó en mí, ¿verdad? Hasta que soñamos, ¿verdad? Con un momento, ya, crezca. Nadie tiene por qué creer en usted. Nadie tiene por qué creer en usted. Gloria a Dios por la gente que cree en nosotros. Pero la verdad es que nadie tiene por qué hacerlo. Y muchas veces nosotros no conquistamos lo que Dios nos ha llamado a conquistar, porque de nuevo estamos esperando, ¿verdad? Esa persona de nuevo que nos eche las porras o que nos diga, no, es que voy solo y no, ya solo y no hace tanta gracia. Hermano, de las mayores conquistas en la vida muchas veces las vas a tener que empezar solo. De las mayores conquistas en tu vida muchas veces las vas a tener que empezar solo. Y no es porque la otra gente sea mala, porque sean del diablo, porque nosotros, ¿verdad? Satanizamos, ¿verdad? Que no piensa como nosotros, al que no creyó en la gran visión que Dios nos dio. Dios los llamó a ellos también y ellos también tienen cosas increíbles que hacer. O sea, si Dios lo llama a usted, Dios le va a pedir cuentas a usted, no al hermano. Así que estaba la fortaleza de Jebús. David dice, somos los que somos, con esto podemos darle. Somos los que somos, démosle. Lo que me llama la atención es que todas las razones por las que David no debía hacerlos, uno le puede dar vuelta a la tortilla y darnos cuenta de que todas son razones por las que David sí debía hacerlo. La historia, nadie nunca lo ha logrado antes. ¿Se imagina que yo sea el primero? Uy, papá. No lo haga porque nadie nunca lo ha hecho antes. Ah, bueno, entonces yo puedo ser el primero. Uy, papito, ahora sí me sabe rico. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jebús? ¿Qué es lo que nadie nunca ha podido conquistar? De hecho, Dios usó ese momento para mandar un mensaje profético. David, el rey que recién había sido ungido, hizo lo que Josué no pudo hacer, lo que los jueces no pudieron hacer, pero lo hizo porque Dios estaba con él. Fue como que yo siento como que Dios se reservó ese pedazo del pastel, ¿verdad? Como que le dijo, Josué, sorry, no vas a poder hacerlo. Jueces, sorry, no, ustedes no les toca. Esta parte la estoy guardando porque cuando yo unja al rey David, uy, papá, ahí se va a completar la conquista de la tierra que le prometí a mi pueblo. Nadie nunca lo había logrado porque Jebús estaba reservado para ese muchachillo que ungieron una vez ahí en secreto, que nadie había visto y que nadie le importó que Dios lo llamara. Nadie nunca lo había conquistado porque es como que Dios reservó ese pedacito y dijo, no. Uy, papá, Israel es muy carga, es muy lindo, tiene lugares hermosos, pero Jerusalén la estoy reservando porque este carajillo va a conquistar eso y van a ver lo que va a salir de ahí. La razón, nadie nunca lo había hecho, no.
Nadie nunca lo ha hecho. Dios lo tiene reservado para mí. Nadie nunca lo ha hecho. Dios lo tiene reservado para mí. ¿Por qué no? Porque estás en tu nueva posición, David, pero venís entrando en esa posición. No se vaya de cabeza, no juegue de loco, reafirme mejor su reinado, mejor defienda ciertas partes de Israel, no sé qué, no sé qué cuánto. No, no, tengo una nueva posición, voy a mostrarles lo que soy capaz de hacer. Y lo que nadie nunca pudo hacer, yo les voy a demostrar que estamos en una temporada en la que esas cosas que antes eran imposibles, ahora son posibles. Nadie nunca lo pudo hacer. Esta conquista Dios nos la va a dar. Y se aprovechó más bien de su nueva posición, de su unción recién puesta sobre él, para demostrarle al pueblo de Israel que estaban entrando en una nueva temporada que nunca había conocido Israel. Se completaba la conquista de la tierra prometida. Jerusalén ahora era de ellos. Lo que nadie nunca había podido conquistar, ahora era del pueblo de Dios. Y ese rey recién ungido, papá, no lo haga porque se burlan de usted. No, no, no. Lo voy a hacer porque se están burlando de mí. Y les voy a demostrar quién soy en Dios. Y les voy a demostrar, búrlense lo que ustedes quieran, búrlense lo que a ustedes les dé la gana. Papá, pero yo les voy a mostrar que cuando uno cree en Dios, las cosas son distintas, las cosas son diferentes. Que se están burlando de mí, esa no es una razón para no hacerlo, esa más bien es una razón para sí hacerlo. Que cualquiera me puede echar, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto lo que ustedes están diciendo. Nadie nunca lo pudo conquistar y se están burlando de mí. Vamos a ver si es cierto. David va solo, no vas con el resto de Israel. David va solo con tu gente. ¿Cómo vas a hacer lo que nadie nunca había hecho con tan poquita gente? Deberías trabajar en reunir a todo el reino, en reunir a toda la gente. David va solo, jamás. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo voy a hacer con la gente, con la poca gente que voy, o lo voy a hacer solo si lo tengo que hacer solo, para demostrarles en la próxima que si Dios nos logró dar esta ciudad, nos va a dar todas las demás. Que si Dios nos dio esta victoria, no hay victoria que Dios no sea capaz de darnos. Que las victorias de Dios no dependen de que si vamos todos o vamos solo uno, dependen de lo que Dios ha dicho. Ustedes dicen que es una razón para no hacerlo, dijo David. No, yo creo que es una razón más para hacerlo. Nadie vino, nadie respondió, no importa, vamos, Dios nos la va a dar. Dios nos la va a dar. Dios nos la va a dar. ¿Qué hubiera pasado si David le hace caso en serio a todas esas razones para no hacerlo? ¿Qué hubiera pasado si la mentalidad de David no hubiese sido diferente? Yo me pregunto ¿cómo será el año 2019 después de que conquistes todo lo que Dios te ha llamado a conquistar en el 2018? Yo me pregunto, ¿cómo será el 2019? ¿Cómo será el 2020? Dependiendo de lo que hagas en este 2018. Imagínese todas las promesas que hablan en la Biblia, todo lo que habla relacionado con la ciudad de David, con el que venía del linaje de David, de Sión, todas las bendiciones de Sión, de la salvación saliendo de Sión, que es el lugar de donde Cristo iba a morir, iba a resucitar, y de ahí va a salir la salvación literalmente para todo el mundo. ¿Qué hubiera pasado si David ese día se levanta y le hace caso a las razones por las que no debía hacerlo? ¿Cómo será el 2019? Es que ese es el problema. Nosotros pensamos a corto plazo, ¿verdad? Nosotros en este momento estamos pensando cómo va a ser el 2018. No. Imagínese el 2025, imagínese el 2030. Y dependiendo del 2030 que usted vea, así actúe en el 2018. Ese es el problema. Vivimos con una visión tan a corto plazo que decimos, bueno, mis metas para el próximo año son... No. Dios me llamó a esto, y porque Dios me llamó a esto, el próximo año
voy a hacer esto, 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 esto. Dios me llamó a conquistar esto, a crear esto, a hacer esto. Eso significa que el próximo año me toca hacer todo esto, 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 esto. ¿Por qué? Porque voy para allá. No estoy viviendo para el próximo mes, no estoy viviendo para los próximos 365 días. Estoy viviendo para el futuro, el destino, el propósito que Dios ha llamado para mi vida. Voy a pedir al Ministerio de Alabanza que pueda pasar, por favor. Versículo 9. David se instaló en la fortaleza. Qué rico. Después de que se burlaron de él, piénselo. Después de que se rieron de él. Es que eso es lo más rico, ¿verdad? Se burlaron de él y David terminó convirtiéndolo en la ciudad de David. Ah, que no la puedo conquistar. Ah, pues le voy a poner mi nombre. Infelices, ¿verdad? Ah, que yo no lo puedo hacer. Ah, pues ahora se va a llamar Ciudad de David. Y se instaló David en la fortaleza. Se instaló en la fortaleza. Y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. Y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Ese Dios está contigo. Ese Dios Todopoderoso que ayudó a David en un día tan decisivo como ese, es el que está contigo. Qué día más decisivo, que de verdad. Es que hay días que uno tal vez exagera, ¿verdad? Hicimos historia, ¿verdad? O sea, David literalmente hizo historia ese día. O sea, David hizo historia al punto, de nuevo, que hoy en día sigue estando ahí la ciudad de David. Sigue siendo llamada la ciudad de David. O sea, es que eso es hacer historia. ¿Y por qué lo hizo? Se fortaleció cada vez más y más, porque Dios estaba con él. Ese pedacito de ese versículo es lo que nosotros fallamos en entender tantas veces. Porque Dios estaba con él. Es que David conquistó, nadie más lo pudo. Dios estaba con él. Él estaba viviendo para un propósito. Él estaba viviendo para un llamado. Él hizo lo que nadie más había podido hacer. Dios estaba con él. Es que Dios estaba con él. Siendo honestos, ¿cómo serían de verdad nuestras decisiones? ¿Cómo serían de verdad nuestros sueños, nuestras negociaciones? Si estuviésemos 100% convencidos, Dios está conmigo. ¿Cómo reaccionaríamos a las burlas de la gente, a la risa de los que quieren vernos fallar, si simplemente estuviéramos completamente seguros, Dios está conmigo? ¿Cómo reaccionaríamos a las murallas tan altas si simplemente estuviésemos seguros, Dios está conmigo? Eso es lo que marca un rey. Que él no dice, esto lo voy a dejar para el otro año. Él no dice, no, mejor lo paso para el otro año. Hay mucha vida, hay mucho tiempo, hay mucha. Así sí, para el otro año lo voy a hacer así. Ay, cuando Dios quiera. David, no vas a conquistar esta ciudad. Bueno, será cuando Dios quiera. Ay, hubiera sonado tan espiritual. Ay, David, qué corazón. Qué muchacho más de Dios, ¿verdad? Cuando Dios quiera. No, qué corazón, David. No, Señor, Dios está conmigo. Dios hoy está conmigo. Hoy esto puede suceder. Dios hoy está conmigo. Hoy esto puede pasar.
Esa pequeña frase, sencilla, pero si fuera con total certeza. Veo el 2018 sabiendo, Dios está conmigo. Me puedo fortalecer más y más. Dios está conmigo. Puedo caminar. Puedo conquistar lo que nadie se atrevió a conquistar. Puedo hacer lo que dicen que no puedo hacer. Dios está conmigo. Es que Dios está conmigo. Es que Dios está conmigo. Pongámonos de pie. Ese poderoso gigante está aquí presente. Ese poderoso gigante está aquí. Es como que Dios quiere que salgas en esta noche convencido que Él está contigo. Que Él está contigo. 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 Has sido fiel al Señor, has tratado de caminar siguiéndolo a Él. Déjame decirte, Dios está contigo. Has dejado que Dios te guíe de acuerdo a su propósito, el llamado que Dios te ha hecho. Déjame decirte, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. No te va a soltar, no te va a dejar, no te va a desamparar. Dios está contigo. Ay, pero es que están gritando esa burla, están diciendo tal cosa. De nuevo, a David le debió haber llegado porque se convirtió en un dicho, pero eso no lo detuvo. Le llegó, le dolió, le tocó el ego, pero eso no lo detuvo. Eso no lo detuvo. Se fortalecía más y más porque Dios estaba con él. Punto. Eso es todo. Se fortalecía más y más porque Dios estaba con él. Señor, yo te pido que abras los ojos de tus hijos a una visión más amplia, a una visión más grande, a una visión mayor. De nuevo, no te pregunto cómo es tu 2018, te pregunto cómo es tu 2025, cómo es tu 2030. No te pregunto cómo es tu 2018, te pregunto cómo es tu 2025, cómo es tu 2030. No te estoy preguntando cómo es tu 2018, te estoy preguntando más allá. Te estoy preguntando más allá, porque dependiendo de lo que estés viendo, eso va a definir qué cosas vas a hacer este 2018. Lo que es necesario que tengas que hacer para este 2018. Hacia dónde estás viendo. Es como que ese día David se paró delante de esa fortaleza y como que si por un segundo pudo haber visto más allá de lo que iba a pasar ese día inmediatamente. Como si por un segundo él estaba verdaderamente en un momento decisivo en la historia. En un momento decisivo en la historia, sabiendo que lo que estaba delante iba a ser definido por sus próximos pasos y sus próximas decisiones. Tal vez él no lograba entender la magnitud de su decisión en ese día. Tal vez él no se imaginaba que terminando el año 2017 iba a haber una gente hablando de la proeza de ese día. Tal vez se les escapaba de sus manos, de sus pensamientos esa idea. Pero él sabía que estaba sirviendo a alguien más grande, a algo mayor, a un propósito mayor. ¿Hacia dónde vas? 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 Dios está diciendo, levanta tu mirada. Has estado viendo muy corto, has estado viendo a muy corto plazo. Levanta tu mirada. Es que no has estado viendo lo que yo he estado viendo, dice el Señor. Levanta tu mirada y deja de pensar en el próximo año. Levanta tu mirada y deja de pensar en los próximos meses. Levanta tu mirada para que sepas qué hacer estos próximos meses. El Señor está poniendo delante de ti ese Jehús, ese próximo Jerusalén, esa ciudad de David. ¡Ja! ¿Cuál va a ser tu ciudad? ¿Cuál va a ser tu ciudad? ¿Cuál va
a ser tu ciudad? ¿Cuál va a ser esa ciudad que llevará tu nombre? ¿Cuál será esa ciudad que conquistarás? Señor, porque estás conmigo. Señor, porque estás conmigo. Señor, porque estás conmigo. Dios, porque estás conmigo. Señor, porque estás conmigo. Señor, porque estás conmigo. No temeré. Tú estás conmigo. Señor, no me detendré. Tú estás conmigo. Señor, no lo dejaré para otro día. Tú estás conmigo. Señor, lo que yo haga o no haga hoy marcará una historia. Tú estás conmigo.